clase de Deuteronomio. El texto de hoy es el capítulo 5 de Deuteronomio. El título del capítulo 5 es Los 10 mandamientos. Primero, el pueblo israelita debe guardar el pacto. Versículos 1 al 6. Segundo, la entrega de los 10 mandamientos. Versículos 7 al 21. Tercero, el pueblo israelita ruega que Moisés sea el mediador. Versículos 22 al 27. Cuarto, Dios exhorta al pueblo por medio de Moisés. Versículos 28 al 33. Comenzaremos la clase con el versículo 1. Leamos el versículo 1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Hay que escuchar y guardar bien los estatutos y decretos que pronuncia Dios. Apocalipsis 1:3. Dice: Bienaventurado el que lee, los que escuchan y guardan estas palabras de la profecía. Nosotros debemos escuchar atentamente la palabra de Dios, aprenderla y guardarla. Leamos los versículos 2 al 3. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Dios hizo un pacto con el pueblo israelita en el monte Horeb. Estableció un pacto como lo había hecho con sus ancestros. Éxodo 19:1. Pero es un pacto hecho no solamente con los ancestros, sino que también es un pacto hecho con los descendientes del presente. Dios estableció un pacto no solamente con los ancestros, sino también con sus descendientes. Nosotros debemos creer y obedecer las palabras que Dios nos ha dado personalmente. Leamos el versículo 4. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Dios se hizo presente en el monte Horeb y habló. Entonces los israelitas tuvieron miedo ante la presencia de Dios. Por eso, ante el temor, el pueblo pidió que Moisés fuese el mediador entre Dios y el pueblo. Así es como Moisés llegó a ser el mediador. Éxodo 19, 21 al 25. Gálatas 3, 19. Así, la ley fue dada por medio de los ángeles y de Moisés. El mediador de los creyentes hoy en día es Jesucristo. Mediante Jesucristo recibimos la salvación. Leamos el versículo 6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice que Dios condujo al pueblo israelita desde Egipto. Y desde el versículo 7 habla de los 10 mandamientos. Antes de decir que guarde los 10 mandamientos, Dios primero les avisa que fueron guiados desde Egipto. Primero Dios salvó al pueblo israelita. Luego les dice que guarden los mandamientos. Dios no dijo: deben guardar los mandamientos para que los salve. Después de salvar a Israel, Dios les dijo que guardaran los 10 mandamientos. Nosotros somos salvos mediante la fe en el Señor Jesús. Nosotros que ya hemos recibido la salvación mediante la fe,
debemos guardar los mandamientos. Esto aparece también en Éxodo 20, 3 al 17. Éxodo 20, 3 al 17. Leamos el versículo 7. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice que no hay que servir a dioses ajenos aparte de Dios. Hay que servir únicamente a Dios. Esto nos enseña quién es el destinatario de la verdadera adoración. Habla del destinatario de la adoración. Solamente nuestro Dios es el único Dios. Es el Dios verdadero. Deuteronomio 6:4. Primera de Timoteo 6, 15 al 16. Todos los demás fuera de Dios son ídolos y demonios. Primera de Corintios 8, 4 al 6. No se puede servir a Dios y a la vez a los demonios. Nosotros debemos servir únicamente al Dios verdadero. Mateo 4:10. Josué 24:15. Leamos el versículo 8. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Aquí el segundo mandamiento nos habla de la correcta forma de adorar, la correcta adoración. Juan 4:24. Los ídolos son figuras que el hombre se fabrica con su mente para servir. O sea, son figuras visibles para ser servidos. Salmos 115:4. Dios es espíritu, por eso no está bien servir a Dios haciéndose figuras. No debemos hacer ídolos, ni tampoco debemos reverenciar a los ídolos, ni debemos servir a los ídolos. Aunque adoremos a los ídolos, aunque no adoremos a los ídolos, tampoco debemos fabricarlos ni venderlos. Aunque no sirvamos a los ídolos, tampoco debemos inclinarnos delante de estas cosas. Por eso, obedezcamos a estas tres advertencias. No los servirás, no harás, no te inclinarás. Deuteronomio 4, 15 al 19, Daniel 3, 16 al 18. Acá el versículo 9 dice que Dios es un Dios celoso. Es un Dios celoso. No se trata de un celo de egoísmo. No se trata de un celo por la necesidad de ser amado, sino un celo por brindar amor. Es un celo que proviene de un amor santo. Dios no puede tolerar que sus hijos amados sirvan a los ídolos. Todos los ídolos son inútiles. Por eso no debemos servir a estos falsos ídolos. Dice que por los pecados de los padres habrá castigo hasta la tercera y cuarta generación. Significa que el costo del pecado de los padres tiene una influencia que llega hasta la tercera y cuarta generación. Si el padre es adicto al juego de azar y pierde toda la posesión, entonces, aunque sus hijos no tengan la culpa, van a sufrir la pobreza. Pero la gracia de los padres alcanza hasta a los millares.
aunque nuestros padres hayan pecado, nosotros como hijos no debemos pecar. Si los padres pecan y los hijos siguen ese ejemplo de pecado, van a perecer de la misma forma. Dice que la gracia de Dios alcanza hasta a millares. Esto indica que la influencia de la fe alcanza de generación en generación. Si los ancestros guardan la fe, sus descendientes serán bendecidos. Por la fe de Abraham, sus descendientes fueron bendecidos. Leamos el versículo 11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Dice que no hay que tomar en vano el nombre de Jehová Dios. Esto nos enseña la correcta actitud de adoración. Eclesiastés 5:1. Apocalipsis 15:4. Aquí en vano significa inútilmente, falsamente. No debemos mencionar el nombre de Dios inútilmente. Si no somos capaces de creer en Dios, no debemos decir Señor, Señor. Está mal ofrecer oraciones y culto sin fe. Isaías 29:13-14. No debemos hacer mal uso del nombre de Dios. Tampoco debemos usar el nombre de Dios para nuestro propio beneficio. Debemos invocar el nombre de Dios con un corazón reverente. Leamos el versículo 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo. En el Antiguo Testamento se descansaba en el séptimo día. Era para conmemorar la obra creadora de Dios. Dios realizó la obra de la creación durante 6 días y en el séptimo descansó. Nosotros debemos trabajar duramente durante 6 días. Segunda de Tesalonicenses 3:10. En la época del Antiguo Testamento se descansaba en el día séptimo. Jeremías 23:3. Números 15:32-36. 32-36. Jeremías 17:22-27. En este día no se debe ni comprar ni vender nada. Nehemías 10:31. Nehemías 13:15-21. Nehemías 13:15-21. Isaías 58:13-14. Dice que el día de reposo es para santificarlo, por lo tanto, un día festivo. No usaban el día de reposo para la diversión. No caminaban ni siquiera por asuntos personales. Pero en la época del Nuevo Testamento, este día de reposo se trasladó al domingo. Hebreos 4:4. Hebreos 7:18. Nosotros debemos adoptar este día del Señor, el domingo, como el día para adorar a Dios. Nuestro Señor es el amo del día de reposo. Mateo 12:8. Es el día en que resucitó el Señor Jesús, el Hijo de Dios. En la era del Nuevo Testamento guardamos el primer día, el día del Señor, domingo. Es el día en que resucitó el Señor Jesús. Mateo 28:1. Es el día del advenimiento del Espíritu Santo. Hechos 2:1. Es el día en que Dios dio su revelación. Apocalipsis 1:10.
Los discípulos de Jesús también guardaban santamente el día domingo. Juan 20, 19 al 25. Hechos 27. Primera de Corintios 16, 2. Por eso nosotros debemos guardar santamente el día de reposo cristiano. Además, el día de reposo debe ser guardado no solo por nosotros, sino también debemos hacer que nuestra familia también lo guarde. También hizo descansar a los siervos varones, siervas mujeres, incluyendo a los animales. Jeremías 23, 3. Números 15, 32. Números 15, 32. Leamos el versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. El quinto mandamiento es honrar a los padres. Los mandamientos del 1 al 4 son mandamientos respecto a Dios. Los mandamientos del 5 al 10 son respecto al prójimo. Son los deberes éticos hacia Dios y hacia el prójimo. El primer mandamiento sobre los deberes humanos es honra a tu padre y a tu madre. Debemos respetar apropiadamente la autoridad de los padres. Nosotros debemos respetar a los padres, pero la obediencia debemos realizarla en el Señor. Efesios 6, 1 al 2. El honrar es incondicional. La obediencia es en el Señor. Lo que transgrede la palabra de Dios, aunque se trate de nuestros padres, no debemos obedecer. Salvo estos casos, debemos obedecer y honrar a nuestros padres. También dice que tendremos larga vida si honramos a los padres. Esto significa vivir mucho tiempo. También significa que durante la vida no vamos a fracasar ni estar en quiebra. Proverbios 1:8. Debemos honrar a los padres. Los padres tienen experiencia de vida. Experimentaron el éxito y el fracaso. Por eso, si obedecemos a los padres, no vamos a fracasar. Vivimos en una época que menosprecia a los padres. Es una época que se ama a sí mismo, que ama el dinero, que ama los placeres. Una época que se resiste a los padres. Segunda de Timoteo 3, 1 al 4. Estas son señales de los tiempos finales. Proverbios 30, 12. Deuteronomio 27, 16. Leamos el versículo 17. No matarás. Dice, no matarás. No debemos matar literalmente a nadie. Jesús nos enseña la mentalidad básica del asesinato. Mateo 5, 21 al 22. Odiar a los hermanos es también pecado de asesinato. Primero de Juan 3, 15. También dice que es pecado de asesinato insultar al hermano diciéndole necio o fatuo, tonto. Los insultos y juzgar mal a la gente también son asesinatos. Por eso no debemos juzgar mal a nadie, ni criticarla. Nosotros debemos amar hasta a los enemigos. Jeremías 29, 18. Romanos 12, 20. Debemos amar a la gente, pero odiar el pecado. También es asesinato el suicidio. También es asesinato el aborto.
De este modo, matar a alguien a nivel personal es asesinato. Pero la pena de muerte en el Tribunal de Justicia contra un homicida no es asesinato. Tampoco es asesinato al matar al enemigo en la guerra. Cuando un juez condena a muerte a un criminal, eso no es asesinato. Leamos el versículo 18. No cometerás adulterio. Dice, no cometerás adulterio. Se refiere a una vida inmoral fuera del matrimonio lícito. Mateo 5:28. Hay adulterio espiritual. El adulterio espiritual consiste en no servir a Dios, sino a los ídolos. Santiago 4:4. Luego está el adulterio del corazón. Es el adulterio de mirar con deseos a una mujer. Luego, en tercer lugar, hay adulterio físico. El adulterio es algo vergonzoso y su consecuencia es destrucción. Proverbios 22:14. Colosenses 3:5-7. Nuestro cuerpo es templo de Dios. 1 Corintios 3:16, 6:13, 6:18-19, 2 Timoteo 2:22. También es adulterio tener relaciones sexuales antes del matrimonio. El marido y la esposa deben estar lícitamente casados y vivir como matrimonio. Malaquías 2:15. También el matrimonio tiene que ser monogamia. A veces en el Antiguo Testamento había poligamia, pero esta práctica era una transgresión del orden de la creación. La gente de la época del Antiguo Testamento estaba en oscuridad con respecto a la revelación de Dios. Por eso Dios los toleró momentáneamente. Leamos el versículo 19. No hurtarás. Dice que no hay que robar. Quitarle lo que pertenece al prójimo es pecado de hurto. Obtener algo ilícitamente, la estafa, quitar lo que es del prójimo, todo esto es pecado de robar. Obtener intereses muy elevados, esto también es pecado de hurto. También es pecado de robar, estar ocioso y comer sin trabajar. Efesios 4:28. También es robar no dar el diezmo. Malaquías 3:8. Todo lo que hay en el cielo y en la tierra es de Dios. Salmos 24:1. Lucas 16:9. Debemos trabajar siendo justos con la gente y con respecto a los bienes materiales. Jeremías 25:36. Debemos ser mayordomos buenos. Todos nuestros bienes materiales y posesiones son de Dios. Incluso nuestro cuerpo es de Dios. Nuestros hijos también son de Dios. Por lo tanto, debemos hacerlo todo según la voluntad de Dios, como mayordomos buenos. Leamos el versículo 20. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Dice que no debemos dar falso testimonio. No debemos dar falso testimonio en el tribunal durante el juicio. Lucas 23:1. También la adulación, la hipocresía,
publicidad exagerada, injurias, calumnias, acusar de delito a alguien inocente. Todo esto también es pecado de falso testimonio. Romanos 3:8, Segunda de Corintios 12:20, Salmos 12:3. El diablo es mentiroso. Juan 8:44. También debemos ser veraces en palabras, corazón y conducta. Zacarías 8:16, Salmos 15:3, Efesios 4:25, Primera de Pedro 3:16. Nosotros debemos evaluar todo correctamente. Debemos afirmar con buena conciencia que lo correcto es correcto y que lo incorrecto es incorrecto. Leamos el versículo 21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dice, no codiciarás. La codicia es idolatría. Colosenses 3:5. Jesús también dice que rechacemos la codicia. Lucas 12:15. La codicia es procurar tener más de lo que se tiene. La codicia es la raíz de todos los pecados. Primera de Timoteo 6:10. Debemos estar satisfechos y agradecer. Primera de Timoteo 6:6-8. Debemos tener las cosas en su medida justa. No debemos tomar nada por codicia. Salmo 131:1. Los mandamientos del 1 al 4 son mandamientos con respecto a Dios, o sea, es amar a Dios. Los mandamientos del 5 al 10 son para con el prójimo, o sea, se trata del amor al prójimo. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda la voluntad. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22:36-40. El amor es la culminación de la ley. Romanos 13:8-10. Primera de Pedro 4:8. Primera de Corintios 13:1. Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 5:3. Jeremías 19:18. Santiago 2:8. Santiago 2:12-13. Nosotros los seres humanos no podemos cumplir toda la ley. No podemos ser salvos por guardar la ley. Podemos recibir la salvación mediante la fe en Cristo. La ley nos hace entender el pecado. La ley también nos guía a Cristo. La ley contiene la voluntad de Dios. Somos salvos por creer en Jesús. Los que somos salvos por la fe, debemos obedecer bien los mandamientos de Dios. Leamos el versículo 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Dios entregó las 2 tablas de los 10 mandamientos. En el monte Sinaí hubo fuego, nubes, oscuridad, y se escuchó una gran voz. Dios mismo escribió las letras sobre las tablas de piedra. Esto contiene las palabras de salvación. Leamos el versículo 24. Y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego,
Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. El pueblo escuchó la voz de Dios y tuvo miedo. Tuvieron temor de morir. Por eso el pueblo pidió que Moisés fuera el mediador. Moisés fue puesto como mediador entre Dios y el pueblo. Por eso Dios comunicó su palabra al pueblo por medio de Moisés. Leamos el versículo 28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. Dios oyó las palabras del pueblo israelita, y Dios consideró bien las palabras de los príncipes y ancianos. Dios aceptó las palabras de los príncipes y ancianos y estableció a Moisés como mediador. Leamos el versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón y que temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dice que hay que temer siempre a Dios. También dice que hay que guardar los mandamientos de Dios. Entonces sus descendientes serían eternamente bendecidos. Apocalipsis 1:17, Isaías 6:5. Hay que guardar los mandamientos de Dios. No solo nosotros, sino también nuestros descendientes deben guardar los mandamientos de Dios. Leamos el versículo 30. Ve y diles, volveos a vuestras tiendas. Leamos el versículo 31. Y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Dijo a Israel que entrara a la tierra de Canaán y que guardara los mandamientos, estatutos y decretos de Dios. Si guardan los mandamientos de Dios, van a ser bendecidos durante mucho tiempo en la tierra de Canaán. También hoy en día la clave para ser bendecido es obedecer la palabra de Dios. Leamos el versículo 32. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Dice que no hay que apartarse de la palabra de Dios ni a derecha ni a izquierda. Apocalipsis 22, 18 al 19. No debemos apartarnos de la palabra de Dios ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Debemos andar solo por el camino correcto. Debemos caminar solo conforme a la palabra de Dios. No debemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda. No debemos añadir ni quitar nada a la palabra de Dios, la Biblia. Debemos confiar en la palabra de Dios y obedecer. Leamos el versículo 33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Dice que si obedecemos los mandamientos de Dios tendremos vida, seremos bendecidos y tendremos larga vida. Cuando obedecemos los mandamientos obtenemos vida y somos bendecidos. Y cuando obedecemos los mandamientos recibimos la bendición de la longevidad. También serán bendecidos los descendientes de generación en generación. Aquí en Deuteronomio hay muchas indicaciones de que seremos bendecidos con mucho tiempo si
obedecemos la palabra de Dios. 11:9, 17:20, 25:15, 30:18, 32:47. De este modo, si obedecemos los mandamientos de Dios, seremos bendecidos largamente, no solo nosotros, sino también nuestros descendientes de generación en generación. Moisés le dice al pueblo que cuando entren a la tierra de Canaán obedezcan los mandamientos de Dios. Moisés exhortó al pueblo: si el pueblo obedece los mandamientos de Dios, cuando entre a la tierra de Canaán, serán bendecidos largamente. Si nosotros también obedecemos la palabra de Dios, seremos bendecidos no solo nosotros, sino también nuestros descendientes, de generación en generación. No es una bendición momentánea, sino una bendición de mucho tiempo. Acá terminamos la cuarta clase de Deuteronomio. Muchas gracias.